Vamos de vuelta. ¿Se está grabando? Sí. Uh. Bueno, me dijeron que entonces eh, Ana leyó el capítulo uno. ¿Eso es todo o alguien más leyó? ¿El capítulo uno de qué? Perdón. ¿Qué texto? Poder Judicial. Habla de naturaleza y funciones generales del Poder Judicial. Bueno, ¿quién más leyó? Levante la mano, a ver. Es como una introducción. A ver, uno, dos, Ana y Victoria y Julieta. Ah, y Kiara. Ah, y también Olga. Yo leí, pero al revés, leí algo de las reflexiones sobre la judicialización Sí. de la política. ¿Te gusta la parte filosófica, Olga? Empecé al revés. Ah, y Sofía, ¿vos qué querías decir que pusiste la manita? No, quería poner una manito así que vuele, pero parece que no existe. No, Así que pusiste un dedito que volaba y se fue al cielo. sí, era un leí también. Ah, está bien. Bueno, 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 ¿qué decir? ¿Qué sé yo qué decir? ¿Entendieron algo de lo que leyeron? No sé, esto fue más difícil, pero el manual de jurisprudencia fue un poco más cómoda la lectura. ¿Qué fue lo que fue más difícil? Eh, a mí lo que me costó fueron estas reflexiones sobre la judicialización de la política argentina, Mm. eh, en el sentido por ahí porque nombra muchos autores que para mi caso son todavía un poco ajenos, eh, y por ahí encontrar la vuelta al autor me resultó un poco difícil, después me pude dar cuenta que es como lo dice primero en forma muy compleja y después cuando dice en síntesis, ahí lo vuelve a decir de una forma más amena. Entonces, entendiendo eso, volver a la parte anterior del texto para poder entenderlo. Sí, miren, yo la verdad que es re difícil explicar esto. Va, para mí no es difícil, pero yo pienso que es difícil entenderlo, pero no porque sea difícil entenderlo, sino porque tal vez acabo de usar una palabra que no sé cómo le va a caer, pero no importa. Es la deconstrucción. ¿Escucharon sentir esa palabra? Tal vez porque está de moda. Bueno, ¿por qué digo la deconstrucción? Porque nos acercamos al tema con una especie de eh, idea preestablecida. A eso lo vamos a llamar marco teórico. Ya lo hablamos muchas veces, lo voy a volver a decir. Es como que nos ponemos unos lentes que nos hacen ver la forma que los lentes, ¿sí? Que el cristal le da al asunto. Entonces, no voy a decir que lo vemos deformado, porque esa no es la palabra, porque tampoco sé cuál sería la forma. ¿Está bien? Si yo digo lo vemos deformado, significa que hay una realidad oculta y que no sabemos cuál es esa realidad oculta que los lentes nos quieren deformar. Y no quiero decir eso. Solo quiero decir que si nos vemos con los lentes con los que ya venimos seteados en nuestra mente, que es en nuestro marco teórico, que aprendieron en esa materia que Ana me dijo ayer, que no sé cómo se llama, pero que es algo de cívica o esas que vamos aprendiendo en la familia, que dice que el poder judicial, bueno, es un poder, ya eso es conflictivo, que está para dirimir los conflictos y que tiene que ser objetivo y neutral, ¿sí? Y que tiene que ser independiente. ¿Siguen todo este razonamiento? Ya le entramos al asunto con esos lentes de todo eso que yo dije. Todo eso que yo dije son los lentes, ¿correcto? Imagínense que el aparato que se ponen para ver son todas esas palabras. Independencia, neutralidad, objetividad, dirimir conflictos, ¿sí? Bueno, que hacen finalmente que todo lo que tengamos para analizar lo veamos desde esa óptica. Entonces, cuando leemos textos como el que seguro leyó Olga, que arrancó al revés, no hay al revés acá, Olga, en realidad no es que no hay un al revés.
no hay un derecho o un al revés, sino que hay que entrarle al asunto por algún lado, ¿entienden? Y bueno, pero el texto que se refiere Olga tal vez es el que es más, vamos a decir, atrevido. Pues tampoco es que el de Tea no sea atrevido, pero el de Olga es directamente atrevido en el sentido, digo por el texto, por el hecho de que no da medias vueltas, no quiere ayornar, no quiere tratar de explicar y al mismo tiempo entender con un lente y con el otro. Directamente te dice, para mí, todo lo judicial es esto, te dice el texto de Olga. Los otros es como, bueno, te voy a explicar la naturaleza, pero también la estructura, y entonces al explicarme la naturaleza me dice una cosa, pero al explicarme la estructura me dice otra, y yo quedo ahí medio tambaleando entre la estructura judicial y qué hacen. Y entonces cuando yo digo de construcción, me refiero a quitarnos esos lentes. ¿Es posible quitarnos los lentes? Es decir, ¿es posible empezar a analizar el tema de lo judicial sacando el marco teórico con el que vienen seteadas a la facultad de Derecho prácticamente? Y es casi imposible, les diría. Yo sí, profe, ¿Cómo? yo sí, porque yo como estoy aprendiendo recién, así que Bueno. sí. Bueno, pero ojo, Natalie, porque no creo que sea muy distinto, salvo que vengan del mundo, bueno, Victoria, vos vas a hacer traductorado, pero si alguien viene del mundo del cine, qué sé yo, por decir cualquier cosa, de la literatura, ni que hablar de la filosofía, pero alguien que viene del derecho o de las ciencias duras, no sé por qué, qué pasa con las ciencias duras, matemática, ve lo judicial de esta forma, esquemáticamente y preseteada. Bueno, con esto quiero decir que si hacemos una deconstrucción, pienso yo que la primera forma en que tenemos que trabajar el tema es saber que eh, esta actividad, vamos a llamarlo entre comillas, lo judicial, cierro comillas, eh, está a cargo de personas de carne y hueso. Tal vez eso es lo primero que tenga que decir, ¿sí? Personas como nosotros. Y no estoy exagerando, ni más ni menos. Con un cachito más de ambición, ¿sí? Ambición, no sé para llegar a dónde, pero ambición, ¿vieron cuando uno escala en posiciones, puestos, como si estuvieras en una empresa y vas escalando hasta ser el presidente de la empresa, o estás en la facultad y querés ser el presidente de la facultad, no existe eso, el rector, ser titular de cátedra, ¿vieron cuando escalás posiciones? En el ejército querés llegar a ser el comandante en jefe. En la política ser el presidente, en lo clerical querés ser el papa. ¿Me siguen, no? O la papa cuando hay una papa mujer. ¿Cuándo viene la papa mujer? Va a ser divertido llamarla la papa. Bueno, y lo judicial tiene también todo eso, que es gente de carne y hueso con muchas ambiciones y con muchas ganas de escalar la montaña, hasta llegar a juez de la Corte Suprema. ¿Está claro? Bueno, personas de carne y hueso, ¿hasta ahí está bien? Bueno, digo, como un primer elemento. Y ustedes me dicen, pero ¿para qué voy a anotar esto, que es una estupidez atómica? Yo tengo que saber la naturaleza y tengo que, bueno, ahí está, perdón, yo tengo que conocer la estructura, cómo aparecen en la Constitución, el artículo 108, el 109, el 110, las atribuciones, el 116, el 117, la organización, el 114, el Consejo de la Magistratura, todo eso, ¿correcto? Tienen que saber todo eso. Y lo primero que yo digo es, bueno, pero miren, son personas de carne y hueso. ¿De qué sirve todo eso? Bueno, para entrar deconstruidas. Porque es cierto que tienen que saber todo esto último que acabo de decir para aprobar el examen. Es cierto. Pero también es cierto que como docentes no podemos únicamente apelar a que ustedes sepan esto y nada más que lo pueden poner en la inteligencia artificial y se los responde. Necesitamos gente que piense y nuestra misión en la materia es gente que piense. ¿Está claro?
Y queremos gente que salga reflexiva, no robots. Para eso ya están los robots y la IA. Eh, bueno, entonces lo primero que tienen que saber es eso. Gente de carne y hueso. Dicho esto, ¿qué pasa con la función judicial y la naturaleza? Bueno, vieron que yo les digo, como ayer que me enojé con Ana porque, no, no fue Ana, ¿quién fue? Julieta, no me puedo acordar quién fue, que me preguntaron por quién tiene el poder para hacer tal o cual cosa, y yo dije, no, no se tiene, se ejerce, ¿se acuerdan? Que siempre lo repetimos. Em, bueno, es cierto que se ejerce, pero si pensamos que se tiene, que con lo judicial pasa muchísimo, y hay que salir de esa trampa, pero es difícil salir. Si pensáramos que se tiene el poder como si fuese una cosa que tengo, lo que tiene la función judicial en su naturaleza es como una especie de ancho de espada o un rayo mortífero. Ustedes anoten todo eso. Ya sé que me están pensando, ¿para qué mierda me explicas todo esto? No entiendo nada, pero es como Karate Kid. Después le cierro. Háganme caso. Entonces, si se tiene un poder, si se tuviese como una cosa, un poder en la función judicial, en la naturaleza de lo judicial, en Argentina, esto pasa diferente en todos los países, en Argentina se da con mucha fuerza. La verdad que del resto no sabía qué decirles, hay un poquito de todo. En Argentina con mucha fuerza, los jueces y las juezas hacen el control de constitucionalidad, ¿sí? Le estoy entrando todo a la vez, ¿sí? Y hacer el control de constitucionalidad es decir, es poder decir, es tener la facultad de decir, en términos jurídicos, esto está bien, esto está mal. Y es la última palabra. Y eso lo pueden hacer todos los jueces y juezas del país, provinciales, federales, nacionales, todos los que conozcan ahí que anden dando vueltas. Y ese es el ancho de espada, ese es el rayo mortífero, esa es esa tenencia. Lo que pasa que es una falsa tenencia en el sentido de que todo esto es si nos creemos la estructura la estructura de la verdad racional, si nos creemos que la función, si nos creemos que el poder es la ley, si nosotros creemos que el poder es la ley y que quien dice la ley ejerce el poder, si nosotros creemos en esa máxima, el poder es la ley. Esto no es una afirmación, esto es una suposición. Si nosotros creemos que el poder es la ley y quien hace la ley tiene el poder, todo mal dicho, pero no importa, el Congreso la hace, el Ejecutivo dicta decretos, ¿entienden esta lógica? Bueno, el juez dice que está bien o que está mal y es la última palabra. Entonces, en esa lógica toda mal pensada, el ciclo se cierra, perdón, con los jueces diciendo esto está bien, esto está mal. Entonces, en los términos de la estructura jurídica y de las funciones de cada uno, el ciclo cierra en los jueces, que terminan estando por encima de la Constitución, ¿sí? Como lo vieron en el fallo Fight o Schifrin, y en inmensidad de fallos, que tal vez no conozcan, no hace falta que conozcan, pero que tienen la misma resolución. Finalmente, ¿qué dice la Constitución? Los jueces dicen lo que los jueces dicen que dice. ¿Entienden esto que estoy diciendo? ¿Y dónde me meto la soberanía? No sé, fíjate. No nos compliquemos con esto, Marta. Está correcto, tenerlo ahí como dando vueltas para no complejizar más esta aplicación que va de a poco. Perfecto, por supuesto. ¿Leyeron el comentario de Marta? Fíjense en el chat. Sí.
Esto lo único que hace es volverlo un poco más anárquico. Eh, entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Bien, que son personas de carne y hueso, ¿sí? Que si el poder se tiene, tienen la última palabra, que si nos creemos toda esa estructura de verdad que nos plantea lo jurídico, como estamos acostumbrados en la facultad y como venimos con el marco teórico seteado en la cabeza, en los lentes que nos ponemos, hay tres poderes, uno legisla, uno ejecuta y uno juzga y dice si está bien o está mal. Y en Argentina, todos los jueces y juezas tienen la última palabra. Entonces, a partir de ese esquema básico, podemos decir personas de carne y hueso que se sienten Superman. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, por supuesto que esto es performativo. Perdón que ponga tantas palabras difíciles, pero son fáciles de entender. Performativo significa digo algo y eso que digo pasa. Entonces me lo creo. ¿Sí? Y como los jueces dicen la ley y se creen que si dicen la ley, al decir, dictar un fallo, este, eso es así y lo creemos, eso puede empezar a pasar. Por ejemplo, ustedes ven los carteles en la puerta de las facultades que dicen, en democracia la ley se cumple. ¿Leen esa frase? Está incluso en el pasillo. No sé si vieron el pasillo de la aula 126 que dice algo así, me parece. No estoy seguro. No estoy seguro. Creo que sí. Pero también uno podría ponerle signos de pregunta a esa afirmación. Y podría poner, ¿en democracia la ley se cumple? Y también es una pregunta válida, ¿o no? ¿Entendieron lo que acabo de decir? Están esas banderas negras. En Bedelía también está. Y acá yo estoy acá en la vuelta de Económicas, ahora donde estoy ahora. Y también pasás por la puerta y hay una bandera. O también estoy cerca de la de música. Y pasás y hay una bandera negra gigante con letras blancas que dice que en democracia la ley se cumple. ¿Saben por qué lo dice, no? El cartel. ¿Saben por El qué no lo dice? cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, ¿no? Exactamente. Por eso está ahí. Y uno tranquilamente podía poner signos de pregunta adelante y atrás, de interrogación. Está el signo de interrogación que abre y el signo de interrogación que cierra. Lo digo porque muchos no los usan. Está el que abre la oración y el que cierra la oración. Eh, eh, casi que soy bastante liberal y conservador con el idioma, que es una cosa con la lengua. Casi que soy de derecha con la lengua, conservador de derecha. Bueno. Y uno podría preguntarse, ¿en democracia la ley se cumple? ¿Y eso qué pone en cuestión? Esa pregunta. La máxima performativa de que los jueces tienen la última palabra y que lo que los jueces dicen es verdad. ¿Por qué? Ya llegó hasta la Corte Suprema dijo, esta ley de financiamiento universitario es constitucional y la ley no se cumple. ¿Me siguen este razonamiento? Entonces, ¿es verdad o no es verdad la máxima performativa? Bueno, no es que es verdad o no es verdad, sino que lo que está errado es el marco teórico o los lentes con los que miramos el asunto. Y por eso nada encaja. Y como las preguntas esa de en democracia la ley se cumple o afirmación, lo podemos decir de la inmensidad de resoluciones, decretos, leyes y cosas que andan dando vueltas por ahí, algunas que se cumplen, otras que no se cumplen. ¿Correcto? Dije esa porque, bueno, es bastante conocida por toda la comunidad universitaria, pero esa afirmación barra pregunta puede hacerse respecto de cualquier tipo de normativa. Digo normativa en términos genéricos, que son todas las normas que venimos viendo, leyes, tratados, decretos, constitución misma.
Entonces, el capítulo 1 de TEA que habla de la naturaleza y el capítulo que leyó Olga, porque lo leyó al revés, que nos habla de la naturaleza, bueno, no es que es un tema cerrado lo de la naturaleza, pero lo que les quiero decir respecto a la naturaleza significa de dónde salen estos bichos de los jueces, ¿sí? ¿Qué son? ¿Cómo funciona? Eso sería la naturaleza. O sea, ¿Puedo decir más o menos lo que yo entendí a grandes rasgos el texto? Es como que los jueces se politizan un poco y para mí entender, es como que se pierde un poco la imparcialidad cuando se mete en la política. Olga, tenelo ahí, no me digas nada, yo ya voy ahí. Yo ya voy a llegar ahí donde vos estás. ¿Qué estaba diciendo? Pará, me olvidé. Puta madre. Y con la pregunta afirmación de la democracia, en democracia la ley se cumple, ponemos en cuestionamiento esta máxima de juez como que tiene la última palabra. Sí, bueno, no sé cómo venía el hilo. Yo lo que dijo Olga, yo voy a llegar pues el texto. Eh, igualmente en la frase de Olga, porque me perdí, encontré fisuras en la afirmación. Las fisuras están directamente, en la frase de Olga, las fisuras están directamente relacionadas con los marcos teóricos con los que venimos al tema. Se pierde, por ejemplo, voy a decir una, se pierde la imparcialidad, pero tal vez no existía. Ese es un marco teórico que hay que eliminar. La idea de que se pierde algo que tal vez nunca existió. ¿Entiendes? Cuando yo digo de construcción, es como entrarles desnudos al tema, desnudémonos, somos todos lo mismo, ¿entienden? Vamos de cero. Acá, ¿entienden lo que estoy queriendo decir? Porque si van con los conceptos con los que tienen en la cabeza al tema, no van a entender nada de lo que pasa. Por ejemplo, la frase de en democracia la ley se cumple. No lo van a entender. No lo van a entender porque están pensando con el marco teórico con el que ya vienen seteadas. ¿Está? Y no va a encajar. Quiero que sepan, siempre lo decimos al principio, es bueno recordarlo otra vez, este no es un curso de la indignación. ¿En qué sentido? Yo no me indigno. Por supuesto que en mi foro íntimo tal vez puedo tener algo de rabia con las cosas que pasan en la política y que a mí no me gustan, como le puede pasar a todos acorde a sus valores que no se corresponden con las cosas que observan en la comunidad. ¿Entiendes? Lo digo en términos genéricos. No importa si es en el municipio, en la presidencia, en la gobernación o en la familia. Pero el curso nuestro acá no es un curso de la indignación. ¿Qué significa que no es un curso de la indignación? Que yo no veo la frase en democracia la ley se cumple y me pongo mal de que no se cumple y cómo puedo hacer que no se cumpla si se debería cumplir, lo puse en potencial. Ojo, el potencial también se usa como el orto. No lo usen mal el potencial. Arruinaron un tiempo verbal el potencial. No estaría funcionando, no está funcionando, no es que no estaría. Si no funciona, no funciona. Bueno, bueno. Em, si le entramos al... estaba con el tema de la naturaleza. Entonces, ¿qué significa... Ahí llegué. ¿Qué significa entender la naturaleza de lo judicial? Entender qué mierda hacen, cómo están ahí, para qué, cuál sería su función en el esquema institucional, ¿sí? Y, y ciertamente quiero decirles que es difícil y que yo no voy a decir, están para esto. ¿Está? No voy a dar una afirmación de ese estilo. Los jueces tienen que hacer tal cosa. Tampoco les vamos a preguntar en esos términos. Sí podemos preguntar cuáles son las facultades en términos jurídicos dentro del esquema institucional. Pero nosotros dijimos en la primera clase que el motor es el conflicto, ¿sí? Y dijimos en la primera clase que eso es lo que guía todo el curso. Y no es que nos olvidamos de eso ahora, está todo el tiempo presente. El motor es el conflicto.
El motor de los conflictos significa que cuando hay conflictividad pasan cosas, hay disputas, ¿sí? Y también hay peleas, hay intereses en juego, de todo tipo. Por supuesto que en una sociedad capitalista la mayor parte de los intereses terminan siendo pecuniarios. Estamos en un mundo de propietarios. Y si no son todos propietarios, los que no son quieren ser. Pero también hay otro tipo de elementos que se juegan en las tensiones, que tienen que ver con las convicciones, con las creencias, ¿sí? Y todo eso genera conflicto. Y esos conflictos en la comunidad le van dando a la comunidad una fisonomía. Y a veces aparece lo judicial como una posibilidad de resolución de esos conflictos. Entonces, cuando decimos que lo judicial tiene por función dirimir los conflictos entre particulares o los conflictos entre el Estado y los particulares, tal vez es lo mismo muchas veces. Bueno, es porque pusimos en cabeza de los jueces, en forma idealizada, la posibilidad de resolver los conflictos para no entrar en guerra. La famosa guerra civil de Hobbes todo el tiempo. No es que los jueces lo van a poder evitar, yo no creo que así funcione, pero bueno, es tal vez fundamental en democracia la existencia de los jueces, no por la función que cumplen, sino por la idea que tenemos de la función que cumplen. ¿Por qué? Porque si no estuviese en nuestra cabeza la idea de que existe algo que se llama lo judicial, la única opción de resolver los conflictos en la comunidad sería agarrándonos a trompadas o tomando las armas. ¿Está? Entonces, funcione o no funcione en lo específico porque hacen o no hacen justicia respecto de cada uno y lo que cree que pasó, la existencia en forma genérica de un mundo que se llama judicial pone toda la conflictividad en suspenso, porque sabemos que existe esa instancia como medio de resolución para interpretar esas leyes que nos dimos como pueblo soberano. Y todo eso es una estructura que, aunque sea de mentira, es performativa, porque genera consecuencias en nuestras percepciones, ¿entienden? Por eso es performativa, porque funciona o no funciona como lo esperamos, algo pasa con lo judicial. Si a mí me echan del trabajo, yo no voy directamente a cagar a trompadas al jefe o el jefa que me echó, ¿entienden? Sé que hay una normativa laboral que funciona mal o no. Sé que en realidad si me quieren echar me van a echar lo mismo y me van a pagar dos mangos y no voy a tener solución de hacer nada. Sé que hay un seclo, sé que voy a llamar a un abogado. Entonces pasan un montón de cosas. Pero también puede pasar que quiera ir a cagar a trompadas a alguien. ¿Entienden? Y eso es una posibilidad que también existe. Y no traten, por favor, de poner a lo judicial digamos, como una sola función. ¿En qué sentido? Están todo el tiempo en todos lados presentes. Presentes en la visibilidad y presentes en la invisibilidad, pero que funciona respecto de que no estamos todos matándonos. ¿Entiendes? Tal vez yo no estoy, tal vez nunca pisé un juzgado, no sé lo que es un juez, ¿entiendes? No tengo idea de nada de todo ese mundo, pero igual, aunque yo no sepa nada de ese mundo, porque yo me dedico a pintar cuadros o a pescar en el río, no importa, eso está funcionando igual. ¿Se entendió esto que acabo de decir? Funciona lo judicial, el mundo judicial, en tándem con el monopolio de la fuerza física. Funciona en tándem. ¿Por qué? Porque así como sabemos que hay una fuerza de defensa y de seguridad interior, que es el monopolio de la fuerza física, que es fundamental para la existencia de un Estado, y sabemos que si estoy pescando en el río no va a venir cualquiera a
tirarme un tiro y darme vuelta el bote, ¿sí? O que yo estoy trabajando y tengo ciertas garantías, o que no voy caminando por la calle y no es que va a venir alguien y me va a hacer algo así automáticamente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es porque sabemos que vivimos en un estado donde hay monopolio de la fuerza física y los únicos autorizados a portar armas son la policía del interior o la defensa de la frontera, interior y, ¿sí? Y exterior, defensa, y porque al mismo tiempo si algo no funciona respecto de la soberanía, que es la ley racional, o alguien alteró ese orden, está la policía y está el poder judicial o el dispositivo judicial para hacer justicia en nombre de la comunidad. Y no que cada uno, vamos a decirlo así vulgarmente, haga justicia por mano propia. ¿Entienden? Entonces, tal vez lo mejor que podemos decir de la naturaleza de lo judicial es todo esto, que se contrapone, o sea, que funciona en este sentido y que tiene un desacople, más que se contrapone, con todo lo que pasa después, que es toda nuestra percepción de que lo judicial no funciona. Entonces, funciona en algún sentido y no funciona en algunos otros sentidos. Y todo esto que estoy diciendo, todo esto es la naturaleza de lo judicial en algún punto. Y hay que poder decir todo esto. Bueno, repiten la clase, no sé si es posible. Y finalmente, entonces vuelvo al inicio, son personas de carne y hueso, ¿sí? Eh, que tienen esta función trascendental, que no es la de la policía, sino que es la de decir la verdad en última instancia. ¿Vieron cuando te agarra bronca? Cuando el árbitro cobró echó, no sé, cobró algo que nos pone mal porque pensamos que es injusto y es la última palabra dentro de la cancha. Y bueno, lo tenemos que aceptar o tal vez no lo aceptemos nunca y va a quedar así grabado en la historia como una injusticia que se cometió para siempre. Bueno, eso va a pasar siempre con todas las decisiones que tome el mundo judicial. En Argentina decía, es bastante, bastante conflictivo porque muchas veces, en la mayoría de los países, vamos a decir, hay un tribunal específico que tiene la última palabra al final de todo, como si fuese el último juez, ¿entienden? El VAR de la justicia, que es el tribunal. Guarda, guarda con que aparezca el VAR de la justicia, me quedé pensando. Porque vieron que el VAR finalmente es como le delegamos la razón a la máquina, ¿entienden lo que digo? Entonces, bueno, si lo dijo el VAR, vieron que esto pasa, lo dijo el VAR. Entonces, si lo dijo el VAR, ¿qué pasa? Y puedo masticar bronca, pero finalmente termino aceptándolo, ¿vieron? Y es como que me calmo. O sea, en el fútbol se entiende perfectamente, y más que tenemos por suerte presente el Mundial. Vieron que de repente se cometía una injusticia, uno piensa en la jugada, pero después vas al VAR y decís, la puta madre, era verdad, la tocó con la mano en la otra punta hace 5 minutos y tendría que haber sido todo anulado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, cuando pasa eso, me quedé con la bronca, pero me calmé cuando vino el VAR, ¿vieron? ¿Por qué? Porque me calmé porque digo, bueno, finalmente el VAR es la verdad. Y esa es una verdad maquínica, es una verdad computacional, es una verdad en la que depositamos nuestra confianza y es una verdad en la que nos olvidamos que está construida por el hombre, porque pasó a la máquina. ¿Sí? ¿Siguen esto que estoy diciendo? Y en el tribunal siguen siendo personas de carne y hueso.
Entonces la bronca no va a desaparecer nunca. ¿Por qué? Porque son personas de carne y hueso que sabemos que son personas de carne y hueso y que no existe la imparcialidad y no existe la mirada desinteresada y que no existe la mirada desprejuiciada, ¿sí? Y que el que decide, que el juez, que la jueza, el que está en ese lugar, miren lo que voy a decirles ahora, es parte interesada en algún sentido del conflicto que tiene que dirimir. El juez, miren lo que les voy a decir, siempre es parte. ¿Escucharon? Yo no sé si esto aparece en el manual de TEA o en el texto que leíste, Olga, pero esto lo digo yo. Está bien, esto va por mi cuenta. El juez, la jueza, son parte interesada. No es una máquina. Igual hay todo un tema con la máquina, porque la máquina está programada y tiene una subjetividad construida a imagen y semejanza nuestra. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el día que el tribunal se vuelva maquínico, bueno, ahí terminamos finalmente de pasar de la máquina que construye verdades racional a la máquina eh, chips, no sé. Y pasamos a otro régimen de verdad. Bueno, eso está divertido, pero para charlar para la clase de filosofía. Y decía que en Argentina no tenemos un tribunal en última instancia, sería la corte, ¿sí? Porque como no tenemos tribunal, termina siendo la corte. Pero en los países que tienen tribunal, que es el 98% de los países del mundo, no significa que funcionan mejor, ¿eh? No es mejor o peor. Significa que pueden en esos países que nosotros no conocemos porque no tenemos tribunal, pero la mayoría sí tiene. Por ejemplo, ahora Milei cuando fue a Brasil insultó al presidente del Tribunal Constitucional de Brasil. Lo digo para que tal vez no sabían, pero vieron que estuvo en Brasil y se peleó con Lula. También insultó al presidente del Tribunal Constitucional. En esos países que tienen Tribunal Constitucional, em, está mucho más fácil de identificar quiénes son los responsables de las decisiones que se toman. Y finalmente, si los identifican y no les gusta, toda la política se traslada a el tribunal y los intereses del tribunal y se debate en torno de si fue o no fue imparcial, si estaba interesado o no. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Muchas veces, la mayoría de las veces, la función de los jueces y de los altos tribunales o los tribunales más importantes, en nuestro caso la Corte Suprema, se parecen al rol del monarca que venimos laburando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que no tienen que tomar posición. ¿Por qué? Porque la misión del monarca es asegurar la vigencia de las instituciones y la continuidad de un gobierno, ¿correcto? Y la función del último tribunal, cuando dice la verdad, es asegurar también la vigencia de las instituciones y de la Constitución y el imperio de la ley, más allá de los intereses de las partes. Pero nosotros sabemos siempre que son de carne y hueso. ¿Me van siguiendo todo este razonamiento? Todo esto tiene que ver con la naturaleza y como que no estoy concluyendo cosas, estoy diciendo cosas que sirven para ir comprendiéndolo. Entonces, el texto que leyó Olga, que les dejamos para leer, propone una mirada de lo judicial que desmitifica esta idea de que se judicializa la política o se politiza la justicia. Eso sería un oxímoron, un sinsentido, porque no es que la política se judicializa o se judicializa la política, sino que en realidad es todo lo mismo. No podría ser de otra forma. Lo judicial es político y la política se traslada al campo de lo judicial antes de pasar a la guerra o de buscar la guerra civil
La guerra civil significa que nos agarremos a trompadas, ¿eh? Como mecanismo alternativo de resolución de los conflictos. Natalie, levantaste la mano, sí. Decime. Sí, profe. Nada, me vino a la mente con todo lo que estaba hablando sobre estas reuniones que tenía Macri con, con los jueces, ¿puede ser? Sí, Se me vino a la la del mente lago. algo Macri así, no, pero los jueces del lago escondido se llaman. algo, por ahí estoy pensando. No, no. Natalie se refiere a los jueces del lago escondido, que son 5 o 6 jueces que fueron en un avión privado a la quinta de Lewis, que tiene ahí secuestrado, vamos a decir, se compró el lago escondido, y los recibió el director institucional de Clarín. Y ahí, bueno, nos enteramos por de casualidad y empezaron a armar una especie de chanchullo de cómo disimular que tuvimos esta reunión. Y aparecen todos estos jueces diciendo, bueno, inventemos facturitas truchas. Bueno, acá no pasó nada. Nos invitaron, vinimos a jugar al pádel. Bueno, y todo eso en realidad, Natalie, no es que uno... ¿Quién se sorprende? Y se sorprenden todos aquellos que venían seteados pensando, ¿cómo puede ser que los jueces son imparciales y se juntan y no son independientes? ¿A mí qué me pasó cuando yo escuché eso? Lo que se llama el principio de revelación. ¿Qué significa el principio de revelación? Revelación. Algo que siempre supimos, que no lo podemos probar, pero ahí está. Y como ahora todo se sabe, ¿vieron? No es muy difícil, no me sorprendió. Reuniones de estas todos los días, ¿entienden? Y no puede ser de otra forma. Y vuelvo entonces a lo que venía desarrollando. Porque lo judicial es político y lo político es judicial. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y no es de otra forma. Eso no significa... Y ahí, ¿saben qué tenemos que hacer si quieren para empezar a desenmarañar todo esto? Tal vez empezar a pensar que, bueno, hay una función administrativa de los jueces que se parece mucho más a un funcionario que, que no tiene que hacer el control. Básicamente eso es todo lo que puedo decir. Un funcionario cualquiera, no sé, eh, un funcionario, ¿vieron que hay funcionarios que toman decisiones en funciones administrativas, como por ejemplo sacar un registro, te toman una declaración, este, sacar el DNI, hacer un trámite en un hospital, en la facultad, ir a vedelía, a ir a alumnos y que me den un certificado de no sé qué cosa, un trámite de título? Un funcionario, ¿vieron? Todo el funcionario. Bueno, los jueces son un funcionario más, solamente que tienen a su cargo la administración de justicia, pero finalmente terminan siendo funcionarios que van y vuelven a su casa todos los días haciendo trabajos rutinarios que no tienen ninguna pasión, ¿correcto? Y el problema para nosotros aparece cuando aparece el control de constitucionalidad. Es re difícil explicar esta clase en Argentina. ¿Por qué? Porque en los países en los que el control lo hacen solamente un tribunal, ojo, hay de todo, es muy fácil identificar los jueces del tribunal que toman la decisión respecto de la verdad de la ley y los jueces funcionarios que tienen que acatar esa verdad que viene de más arriba. Porque en Argentina todos los jueces, en el momento en que se les ocurre, pueden, vamos a decirlo así, hablar en nombre de la soberanía, decir cuando les parece, esto es inconstitucional. Entonces están poniéndose en la cabeza, digamos, a la cabeza o por encima de la Constitución o interpretando, iba a decir a la cabeza en la pirámide de la jerarquía de las normas, interpretando lo que el pueblo considera que es fundamental, ¿sí? Y entonces terminan interpretando al soberano, que es el pueblo, en base de quién se construye todo este sistema. Y como lo hacen todos los jueces, en el momento en que les parece, es como si
sos un funcionario. Ahí está, ¿vieron la película que está ahora de... Todo me sirve. ¿Vieron la de Spider-Man que está ahora justo en cartel? Porque vi los carteles de Spider-Man. No, ¿no viste, María? ¿No? Está, bueno, está la película. Está Spider-Man, está vestido del hombre araña, así como en una posición súper espectacular que yo ya casi no puedo, que es de cuclillas. Pasa que tengo todas rotas las rodillas, pero él es elástico. ¿Vieron? ¿Ubican la escena que les digo? Y está espejado él mismo vestido de persona. Pongan a Spider-Man, la película que está en cartel. Él es un periodista que se transforma. ¿Vieron? Que trabaja en una redacción, ahora desaparecieron las redacciones. Y se transforma en Spider-Man, que es una especie de superhéroe. Bueno, esos serían los jueces funcionarios administrativos, que son funcionarios administrativos que de repente se abren la camiseta y tienen el traje de superhéroe. ¿De qué se visten cuando se sacan el traje de funcionario y se visten de superhéroe? De los jueces que dicen la verdad en nombre de la Constitución y del soberano. Y lo hacen cuando quieren. Y eso pone muchísimas dificultades en la comprensión de la naturaleza de lo judicial. ¿Ok? Vuelvo. Lo judicial es político. Lo político es judicial. El texto que enviamos y que Olga leyó y que no sé quién más pispió, propone lo siguiente. Propone la idea, que un poco venimos masticando con relato que estoy haciendo, de que eh, en la comunidad hay conflictos todo el tiempo, ¿saben? Y que cuando los conflictos no alcanzan una forma de resolución eh, mediante la multiplicidad de vías existentes para resolverlo, aparece la forma, dice el texto, tribunalicia, así lo menciona. ¿Qué significa que aparece la forma tribunalicia? Que ese conflicto se reviste, se pone el traje jurídico, se reviste de juridicidad. Es como que todo el conflicto se traduce en lenguaje jurídico y está llamado a ser resuelto por los funcionarios del dispositivo judicial, que son ustedes, salvo Victoria, que sigue traductorado, y no sé quién más sigue traductorado. ¿Quién más sigue traductorado? Julieta también y Julieta también. Entonces, salvo Julieta y Victoria, que siguen traductorado, el resto son abogadas y abogados en potencia que están llamados a resolver ese conflicto, que es un conflicto que se volvió jurídico. ¿Pero qué es un conflicto en el origen? ¿Sí? Que es un conflicto que puede ser resuelto de otra forma, pero que como no encontramos otra forma o no vimos que había otra mejor forma de resolverlo, lo revestimos de juridicidad y entonces los conflictos adquieren una forma tribunalicia. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Voy a poner un ejemplo práctico. ¿Para qué me sirvió el práctico a mí? Justo hablando de práctico, es un ejemplo práctico. ¿Para qué me sirvió cursar el práctico en la facultad? Nunca entendí nada. No sabía cómo hacer un escrito, no entendía nada, no sabía cómo, ¿entiendes? No sabía ni cómo empezar a escribir. Ahora lo hace la IA, pero antes no lo hacía la IA. Entonces ahora la IA te resuelve todo, pues decís, haceme este escrito, el juez te dice responder este escrito y la IA está hablando por nosotros. El juez, los partes, todos, todos hacen de cuenta que trabajan, pero la IA les está haciendo todo. Bueno, ese es otro tema, siempre lo pongo aparte. Pero en mi época, no existía todo eso. Entonces, no existía, la computadora que teníamos era una computadora para 35 personas, literal. Como dice mi hijo ahora, lit. Lit, me dice que lit es literal. Entonces, lit, que teníamos que ir turnándonos para ir a escribir y llevar un pendrive o un disquete, todavía había, ¿sí? Y pasar el escrito de un lado a otro, y una impresora pedorra que no imprimía nada, escritos mal hechos por alumnos que no entendían nada, y un docente que se quería ir a su casa, ¿entiendes? Todo mal. Y venía gente que claramente era gente que no era propietaria. ¿Me van siguiendo el razonamiento? Porque cuando vos tenés algo, vos podés pagar unos mangos, vos te pagás un abogado, un abogado. Pero cuando caes en el patrocinio jurídico, es que no tenés forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, a ver si los del patrocinio jurídico me lo resuelven. En mi época, yo no sé dónde es ahora, era en la Corte Suprema, no, no,
en el edificio de tribunales de la calle Talcahuano, ¿lo conocen? Lo llamamos el Palacio de Justicia. Tenemos el Palacio de la Libertad, que era el Centro Cultural Kirchner, y ahora tenemos y tenemos el Palacio de Justicia. No debería llamarse Palacio. Bueno, y en el Palacio de Justicia había que subir hasta el piso 7 y después había que subir por unas escaleras horribles hasta el piso 8 y pasar por una puerta diminuta casi agachándote. Casi que era humillante llegar hasta el piso 8, caminar por la azotea del edificio, lit, ¿sí? Con lluvia, con viento, ¿viste? Para llegar hasta un antro en donde había un montón de estudiantes, bueno, que no entendían un carajo como yo. Y llegaba alguien que decía, bueno, no sé, todos los problemas que venían eran problemas de familia, ¿sí? O bueno, si no, si son de violencia de género. En mi caso eran problemas o son de asistencia del Estado, que no la daba en mi época. Todavía no existía lo que era la UH, todo eso, no había asistencia. Era ver que si podías picar algo, ¿viste? De un Estado, mendigar algo, ¿no? O de tenencia de chicos. O de perimetrales. Bueno, ¿yo qué hacía? Yo le decía a la gente que venía, primero adviertan que yo no entendía nada de lo que tenía que hacer jurídicamente. Yo no podía traducir el problema que me traían a lo jurídico, ni tampoco tenía las herramientas yo no sabía ni por dónde empezar. Nunca lo supe. Entonces les decía. Yo sabía que era un conflicto, y ya esto es lo que voy de la clase, que yo sabía que en la naturaleza del problema es un conflicto de carne y hueso que tengo que resolver independientemente de lo jurídico. Entonces yo le decía a la persona que venía, no importa, yo le decía a la persona, ¿vos qué tenés? Le decía yo a la persona que venía, que a la otra persona le interese. ¿Qué tenés? Les decía. No, bueno, yo me quedé con la máquina de coser, con un taller póngale, ¿no? Vieron una familia que tenían máquinas de coser y que era un taller de confección y se pelearon marido y mujer. No importa cuál era el problema. Bueno, ¿qué tenés? Yo tengo las máquinas, tengo. Bueno, escucha, no le des la máquina. Y en algún momento va a necesitar la máquina y te va a dejar ver al pibe que no te deja ver. ¿Entienden? Entonces yo qué hacía, yo tomaba ese conflicto y lo resolvía no jurídicamente, sino que lo resolvía a través de la transaccionalidad, que sabía que era la naturaleza del problema. Yo no le decía, no, mirá, vos tenés que hacer una acción ante el juez porque vos tenés derecho a ver a los chicos, porque la Convención del Niño, el Pacto de José de Costa Rica. No, no, todo eso no iba a funcionar por vos. Yo les decía, el derecho no está hecho para vos, le decía. Todavía ni siquiera no estaba ni siquiera la unificación del Código Civil y Comercial, que se unificó, creo que hace 10 años, no me acuerdo, 11. Todavía era el código de Vélez con el que yo estudié. Entonces yo les decía, cuando Vélez hizo el código en 1873, que yo siempre histórico, ¿no? Es un código de propietarios para propietarios. No está hecho para vos todo este complejo normativo. El Código Civil es un código de propietarios. De los 4.000 artículos que tenía el Código Civil, 3.000 hablaban de la propiedad y los otros 1.000 hablaban de la persona propietaria. No está pensado para vos. Es como el ejemplo que ayer les di de Alfonsín. ¿Vieron? Y cómo pensaron en el Instituto del Jefe de Gabinete, pensado para Alfonsín en su quinto año de mandato. Así pensó Vélez el código para propietarios. Entonces yo les decía esto, y vuelvo entonces al problema en el que estaba planteando. La naturaleza de los conflictos no es jurídica, nosotros la revestimos de juridicidad. ¿Ok? Y eso es lo que propone el texto que leyó Olga. Perdóname por lo que te mencioné todo el tiempo, pero vos sos la que dijo que lo leyó, yo no sé quién más lo leyó. Y entonces dice, bueno, guarda, lo judicial es una forma de darle eh, un carácter tribunalicio a un conflicto en la comunidad, que tiene miles de formas de resolución ese conflicto y todos los conflictos. ¿Sí? Y por eso muchos conflictos se resuelven en el plano judicial, muchos conflictos no se resuelven en el plano judicial, muchos conflictos quedan suspendidos y lo judicial termina
suspendido, inacabado, inconcluso, y el conflicto se resolvió lo mismo y ya no hace falta que lo judicial se expida, porque igual ya está, ya encontramos una solución en la comunidad a ese problema, ya sea un problema particular de uno, ya sea un problema de un grupo, las acciones colectivas, o ya sea un grupo de todos, ¿sí? Y bueno, no sé qué acciones hay de todos. Un problema de la comunidad universitaria, en el caso que nos toca, un problema con el caso Alavi y el Riachuelo, o un problema de los trabajadores y la reforma laboral y los 15 millones de trabajadores y la ley de reforma laboral o modernización o ajuste, como lo quieran llamar. Eh, y entonces, vuelvo, los jueces. ¿Por qué los jueces son parte? ¿Vieron que dije son parte? Porque son personas de carne y hueso y porque cualquier decisión que toma un juez o una jueza en una causa, así sea diminuta, la causa, si el juez o la jueza toman una decisión que sale de lo corriente, de lo común o de lo que entendemos como lo que comúnmente pasa, vamos a decirlo así, se expone la persona que mete el gancho a una exposición pública y no quiere esa persona una exposición pública, salvo los jueces y las juezas que tienen una convicción mayor y no les importan las consecuencias de sus actos o si les importa en otro sentido. Por ejemplo, cuando un juez o una jueza advierten que hay una injusticia, ¿sí? Y dicen, momentito, esto no es un caso normal de un funcionario público que todo el tiempo está poniendo un sello y está resolviendo maquínicamente causas que podría resolver la IA, sino que dice, no, acá hay una injusticia que se está cometiendo y pone un gancho para algo que va a declarar inconstitucional, seguramente eso tenga una especie de iba a decir, no me sale la palabra. Seguramente esa decisión adquiera notoriedad. Esa es la palabra. Voy a dar un ejemplo que tal vez van a entender, que no sé si vieron Civil 1, 2, 3, algún día van a tener. Por ejemplo, en el año 87, corríjanme los que saben, si no, no, creo que en el 87, y si no es 85, no estoy, en el 87 creo que se sanciona la ley de divorcio. Pueden buscarlo por Google y me lo dicen mientras tanto. Voy a... En el 87 fue. Perfecto, gracias, Julieta. En el 87 se sanciona la ley de divorcio. Bien. No te podías divorciar en Argentina. Tenías que irte, creo que a Paraguay. Mira, ahí está Natalie. Me parece que, si no, muchos iban a México. En el 85, en democracia, la primavera alfonsinista, hubo un caso en donde alguien se fue a divorciar, se presentó y el juez dijo, "Op, momento, divorciarse es un derecho constitucional, ¿sí? ¿Qué había cambiado antes del 85 y después del 85 en la normativa? No había cambiado nada, ¿sí? Espérenme, me está poniendo nervioso el teléfono. Ahí está. No había cambiado nada en la normativa y de repente no sé, 15.000 jueces entre federales, nacionales, provinciales del país tomaban decisiones siempre del mismo motivo, siempre el mismo sentido. Si alguien iba a divorciarse, decía, no tenés derecho a divorciarse, artículo tal del Código Civil. ¿Sí? Lo estoy diciendo mal, pero no importa. Y un día, en el 85 a uno, porque un juez que está laborando, digamos, como un funcionario que está vestido, ¿vieron? Vuelvo al Hombre Araña que está en cartel, de redactor, ¿vieron? Está vestido de juez. Todo el tiempo tomando la misma decisión. No, 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 no. Y un día se saca el traje que tiene, se pone el de superhéroe, que es el de voy a hacer el control, y dice, ¡op! Esto es inconstitucional. ¿Qué cambió? Bueno, es un juez que tenía alguna convicción,
que sabía que la decisión que estaba tomando iba a tener notoriedad, que no era un tema menor, pero que consideró que ahí se estaba cometiendo una injusticia, que no quería que se siga cometiendo, y que claramente tuvo consecuencia el acto que tomó, y esa consecuencia le iba a dar una notoriedad y se iba a exponer a alguna tensión. La iglesia le iba a acusar de monstruo, como mínimo. Entonces, ¿por qué todos los jueces son parte? Son parte como cualquiera en su vida cuando toma una decisión que sabe que es una decisión osada, que va a ser una decisión que va a tomar y que va a tener una consecuencia y no quiere exponerse. Nadie en su trabajo toma decisiones que saben que pueden correr el riesgo de que te echen, por decir. ¿Correcto? Profe, ¿Entienden lo que digo? entonces nos estás diciendo que fue una decisión del juez y listo. O sea, no intervino lo legislativo ahí. Es que la ley se sancionó en el 87 y el fallo creo que es del 85. ¿Alguien me puede buscar mientras tanto si quiere? Yo lo estoy diciendo todo sin precisión, pero lo mismo da. Em, ¿Cuál es el primer fallo que habilita el divorcio antes de que exista la ley? Pónganlo así en la guía. Yo no puedo porque si empiezo a hacer esto no puedo dar la clase. Pero así esa sería la pregunta. ¿Cuál es el primer fallo que constitucionaliza el divorcio en Argentina antes de la sanción de la ley del año 87? Y seguro que hay fallos. Acá dice, el histórico fallo que abrió camino al divorcio con la disolución de vínculos en Argentina fue Sellán Juan Bautista contra Saxe Sellán Ana María, Ok, en el 86. ahí está. ¿Ven? El fallo que abrió el camino para la sanción de la ley de divorcio. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y era un funcionario, pero bueno, claramente que no toma esas decisiones, volviendo a la conflictividad, a que son de carne y hueso, a que sáquense toda esa idea de la independencia, de la imparcialidad y todo eso. No es que eso no exista, pero eso puede no existir y bueno. Claramente estas decisiones son decisiones consensuadas, son decisiones laburadas, son decisiones, va esta palabra, atmosféricas. ¿En qué sentido atmosféricas? ¿Vieron cuando se respira una atmósfera en el ambiente que te habilita a tomar esa decisión? El mundial sirve para todo. ¿Vieron cuando estábamos en el mundial? Estábamos en modo mundial. ¿Viste cuando estás en modo mundial? Y hay cosas que se dicen cuando estás en modo mundial que cuando salís del modo mundial desaparecen. Era una atmósfera que se respiró durante un mes que fue el mundial. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Bueno, hay momentos en donde los consensos se van generando y se van dando como para que uno se anime a tomar una decisión que en un determinado momento no tomaría. Cuando fue el 2001 y toda la gente salió a la calle, nadie tomó por locos a los que salieron a la calle, porque se respiraba una atmósfera en ese momento de que sí, es el momento de salir a la calle. Pero cuando salís a la calle solo, decís, "Che, estoy loco, claro, sí, sí, estás loco porque no es momento de salir a la calle. ¿Entienden? Y si eso se respira en el ambiente, no sé cómo explicarlo, es una construcción que ayuda a la toma de decisiones. ¿Ok? Profe, Sí, bueno, yo acabo de tener el cuatrimestre pasado procesal civil, por ejemplo, y ahí es sí. como, este es el Dios, pues es todo. Y usted dice, bueno, que lo consideremos que es parte, pero bueno, en procesal civil dice, bueno, el juez no es parte, es un sujeto del proceso. Las partes, bueno, son las involucradas y bueno, el abogado patrocinador. Tienen que tener la astucia, Olga, por favor, de no decir las cosas sin explicarlas correctamente. ¿Sí? Si después van a decir todo en la literalidad en la que yo las dije y la van a descontextualizar, no lo digo por vos, lo digo en general, van a reprobar todo el tiempo en todos lados, no solamente en nuestro examen acá, sino en los próximos exámenes en todos los lugares y en la vida, ¿sí? Es muy común descontextualizar. No descontextualicen. ¿En qué sentido? Por supuesto que si están hablando jurídicamente en la clase de procesal civil, van a decir las partes son Carlos y Juana. Y el juez es el juez y están las partes. Y está el fiscal y está el defensor en penal, ¿correcto? Y está cada uno que cumple su función en una especie de teatro de lo jurídico, ¿correcto?
Ahora, cuando yo digo que es parte, no es la parte jurídica, es la parte humana involucrada en ese conflicto y que sabe que también, independientemente de las partes que le han traído ese conflicto al juez y que decidió ser juez o jueza y para qué se metió en eso, sabe que lo que decida tiene alguna consecuencia. A eso me refiero. Y tiene que ver con un grado anterior, antes de llevarlo a lo jurídico tribunalicio y dejándolo en el plano de la comunidad y sus conflictos como motor. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bueno, yo creo que todo esto estuvo bien como hasta acá, nos quedan 45 minutos o media hora, vamos a decir, como la naturaleza. ¿Está bien? Más, se puede profundizar más, pero bueno, creo que ya estuvo bastante bien. Estamos con lo que... ¿sí? La conclusión, no la conclusión, la recapitulación sería, bueno, fue un salpicadito de cosas que estuvimos viendo como para darle cuerpo a la comprensión de un tema difícil. ¿Está? Ninguna de las cosas que dijimos son concluyentes, ninguna de las cosas que dijimos son verdades absolutas, y si somos honestos, honestas con nosotros mismos, ¿sí? Son elementos que ponemos en una bolsa para darle una discusión mayor a este tema. ¿Ok? Como que si tenemos que escribir sobre este tema, algunas de las cosas que dije aparecen en el texto, otras de las cosas que dije no aparecen en el texto, todas son válidas como para problematizar este asunto. Y es eso, hasta acá. ¿Está bien? Pueden ver la clase de vuelta porque está grabándose y pueden apuntarla si quieren, como todos temas que en simultáneo. Naturaleza, punto. Y después tenemos lo que es la estructura, lo que son las funciones jurídicamente hablando, que nosotros lo llamamos competencias, pero básicamente es qué mierda hacen, cuando están facultados a decir qué cosa, competencias, de ahí vienen las funciones. Y cuando hablamos de la estructura, como en forma de flechitas, hablamos de la organización de todo el espectro, la forma de designación, la forma de remoción, todo eso en cuanto a la estructura. Entonces, si ustedes tienen que separar mentalmente lo judicial, tenemos naturaleza, estructura, funcionamiento, competencias o facultades. ¿Está bien lo que está claro? Y de lo único que hablamos hasta acá fue de la naturaleza. Bueno, ahora para elegir continuar, no elegimos competencias, elegimos la estructura. ¿Está bien? Entonces, todo lo que es competencias va a quedar ya para mañana. Artículo 116, 117 para mañana. ¿Por qué? Porque si no, no podemos abarcar todo. Y ya es bastante. Yo pienso que ya en realidad sería bastante con la clase de naturaleza. Pero bueno, hablemos un cacho de la estructura sin hablar de las competencias. Hasta, ¿ok? ¿Me siguieron? Sí. Bueno, la estructura. Sí, tráeme un. ¿Es café o cortado? Me lo tomo igual. No te quiero cortado. Espérenme. Hola. 27.000 pesos. Ah, los famosos 27. Sí, sí. Listo, o sea que sumamos el 27. Listo, dale, chao. Perdón. Sí, la estructura. ¿Alguien quiere decir algo acá que estuvieron leyendo? Está bueno darles la palabra. Bueno, tenemos el artículo 108, que dice Sí. que la
justicia se ejerce en nuestro país a la justicia nacional, por la Corte Suprema de la Nación y los tribunales inferiores designados por el Congreso. Oigan, ¿El Congreso? ahí ya Sí, tenemos todo un tema, ¿vieron? Perdón que te diga así, Victoria, pero sí, sí. no está mal lo que dijiste, pero esto está. ¿Vieron toda esta historia que les conté de la capital, el puerto? Ustedes, ¿cómo jode con el puerto, la capital? Qué pesado. Bueno, pero sale de ahí este problema. ¿Vieron que Victoria dijo, tenemos la justicia nacional? Dos órdenes, el federal y el Claro. local. Vieron que, claro, vieron que tenemos, ella dijo justicia nacional y ya todo ahí empieza como todo un limbo de confusiones, un marasmo, ¿vieron? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una justicia que, para mí, la mejor forma de encarar el tema, en vez de decir nacional, para no confundir, es decir, bueno, hay una justicia federal, ¿sí? Más allá de que no esté mal técnicamente decir nacional, yo preferiría para ustedes, ¿no? Como ayuda, decir, yo preferiría como ayuda olvidarse de que existe la capital federal. Eso le diría. Olvidarse de que existe la capital federal, por un rato, ¿está bien? Entonces, si se olvidan que existe la capital federal, piensen al país sin capital federal un rato. Entonces, dicen, bueno, la capital, guarda, el sueño de muchos, que esta capital se transforme en otro país, ¿no? ¿O no? O sea, bien, como dicen ahora, el sueño húmedo, no sé por qué dicen el sueño húmedo, pero bueno, me parece que es una connotación horrible, pero ahora se vulgarizó. Ok. Em, Imagínense que no tenemos capital federal y hay una justicia federal. Bien. ¿Y cómo seguirías explicando, Victoria, ya que venías con el desarrollo? Pero Bueno, suponiendo que no existe la capital federal, ¿eh? claro, tenemos, bueno, eh, esta Corte Suprema y los tribunales inferiores que el Congreso establece en el territorio nacional, y ellos tratan la competencia que no está delegada eh, a los, a los tribunales locales. Si no tuviésemos la capital federal, tenemos una justicia provincial en cada una de las provincias y una justicia federal en simultáneo en todas las provincias. En simultáneo, ¿ok? Eh, Visualmente, llegás a la provincia de La Pampa y tenés un edificio que dice Justicia Provincial de La Pampa y al lado uno más chiquitito que dice Justicia Federal. ¿Entendieron? Te vas a Misiones y tenés un edificio que dice Justicia Provincial de Misiones, con su estructura, y uno más chiquitito al lado que dice Justicia Federal. Entonces nosotros tienen que entender que tenemos una justicia provincial en cada una de las provincias y una justicia federal en todo el país, en simultáneo. ¿Ok? ¿Por qué es así? Pueden no saber. Está relacionado con el artículo 31 y con la jerarquía de las normas y con el gobierno federal, vamos a llamarlo ahora. Y está directamente relacionado con la construcción de nuestro país y otra vez el tema del puerto y Sarasa. Cuan- Y ayer alguien me preguntó, el compañero que no vino, ¿cómo se llama el compañero que me hace muchas preguntas? No lo veo, no vino hoy. Franco. Franco, Franco. bueno, ayer Franco, justo le dije este texto, me dijo, no lo leí, me dijo, vieron que Franco, Franco está por rendir, no sé.
Y Franco, yo le dije, guarda que eso está en el texto de Gibson y Faletti, la unidad palos. En el texto de la unidad palos, ese texto cuenta, escuchen, van a entender lo de justicia federal, que entre 1860 y 1880 y pico, 85, hubieron unas casi 300 intervenciones federales. Es decir, un gobierno federal que por la fuerza intervenía el gobierno de la provincia y restablecía en esa provincia las leyes federales. ¿Sí? Es decir, que iba el gobierno federal con constitución en mano y con la fuerza que le da esa constitución, que es el monopolio de la fuerza física. Esa constitución que lleva en la mano el gobierno federal, que le permite entrar con derecho propio, instaura en esa provincia un juez federal. ¿Para qué? Para hacer valer la Constitución federal en el territorio de la provincia. Para decirle a la provincia, momentito, en esta provincia hagan lo que quieran, pero el artículo 31 se cumple. Y nosotros, jueces federales, estamos acá en la provincia para hacer cumplir la ley federal que viene desde Buenos Aires. ¿Sí? Y si a algún juez de provincia se le ocurre decir algo que vaya en contra de la Constitución Federal, algo como, por ejemplo, que el Tribunal Superior de la Pampa de la provincia diga, la provincia de La Pampa es monárquica y pusimos a un monarca. Entonces aparece el juez federal que puso el gobierno federal en la provincia de La Pampa para decirle, eso que hicieron ustedes es inconstitucional, porque viola el artículo 31. El 31 dice que la ley federal está por encima de las provinciales. Y la ley federal dice en su artículo 1 que somos un país republicano. Y el A5 dice que todas las provincias tienen que ajustarse a los principios de esta constitución. No podemos tener provincias monárquicas. Lo digo porque en algún momento va a pasar que en alguna provincia van a pasar 40 años y se van a acordar y les va a caer la ficha. A alguna provincia se le ocurrió volver a ser monarquía. Todo puede pasar. Y así se resuelve este conflicto. Entonces, ¿para qué tenemos una justicia federal en todo el país con la Corte Suprema del artículo 108 y demás tribunales inferiores? Para hacer valer la jerarquía del artículo 31, para legalizar las intervenciones federales por la fuerza, para hacer la guerra sintiendo que tenemos la razón y el derecho de hacer la guerra. La razón es nuestra religión y nuestro Dios. Y si vamos a intervenir en una provincia, es con la fuerza de la razón, como diría Kant. Kant, el filósofo. Entonces, tenemos en nuestra estructura judicial una justicia provincial por provincia. ¿Quién y cómo se eligen los jueces provinciales? ¿En dónde se decide eso? ¿Entendieron la pregunta? ¿No se hace por sorteo? Vuelvo a preguntar. ¿Quién y cómo se designan los jueces provinciales? Atrás del Consejo de la Magistratura, ¿no? Me estoy confundiendo. ¿Vieron que le ¿Por puse el adjetivo? concurso? ¿Eh? ¿Por concurso? ¿Escucharon que yo le puse el adjetivo provinciales? En su propia, cada provincia organiza. ¿Escucharon lo que dijo Olga? ¿De dónde Sí. surge la organización de los poderes institucionales de cada provincia? ¿De dónde surge? De la Constitución. De la constitución de cada provincia.
¿Está claro? Cada provincia tiene autonomía. Redacta, organiza y decide sus propias leyes, sus propios poderes institucionales, su propio poder judicial. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo y quién elige a los jueces de provincia? La respuesta es según la constitución de cada provincia, ni sorteo, ni consejo, provinciales, acabo de decir. ¿Escucharon? ¿Por qué lo digo así con tanta vehemencia? Para que ustedes sepan que nosotros no estudiamos acá la organización de las justicias de provincia. Como nosotros estamos en la capital federal, gran conflicto que tenemos, y la Facultad de Derecho está en la capital federal y este país se construyó de Buenos Aires hacia el interior y no viceversa. En la Facultad de Derecho de la capital federal estudiamos solamente la justicia federal. No estudiamos ni la justicia de la ciudad ni la justicia de las provincias. En la Facultad de Derecho de la Capital Federal estudiamos la justicia federal porque nos creemos los dueños de todo el país. ¿Entienden? Históricamente es así. Quiero creer que en las provincias, el resto de las provincias, con cierto resentimiento, y con cierto chauvinismo, pero no lo sé, no lo estoy afirmando, es una conjetura, deberíamos averiguarlo con los docentes de Derecho Constitucional de cada una de las universidades de las provincias, deben estudiar seguramente la organización de la provincia y con cierto recelo cómo es lo federal, porque hay siempre una idea de lo propio, ¿vieron? Y de ese rasquemor, de ese odio, de esa bronca con Buenos Aires. ¿Se acuerdan cuando les dije lo de Yarlora? Que les dije cuando asumió Yarlora. ¿Qué dijo Yarlora cuando asumió? ¿Se acuerdan el cordobés? Los pitucones de Recoleta no me van a mandar. De las entrañas, ¿entienden? Cuando el tipo asume y se saca el cassette, porque fue el momento de euforia, en donde dijo lo que le venía de más adentro desde el día que nació y pateaba una piedra no sé, en una esquina de alguna calle de un barrio de Córdoba, no sé de dónde vive Yarlora, llegó al puesto máximo que puede llegar trepando, tal vez quiera ser presidente, no sé, y dijo, a mí no me van a decir esos pituquitos de Recoleta lo que yo tengo que hacer. ¿Dónde está la Facultad de Derecho? En Recoleta. En Recoleta. Exacto. O sea, yo estoy seguro de que son prejuicios los míos, pero algo de lógica tienen. Nosotros estudiamos entonces únicamente la justicia federal. Profe, entonces está bien si me preguntas cómo se eligen los jueces provinciales y te nombro el artículo 5 de la Constitución. Claro, no te entendí bien porque no escuché bien, pero casi que lo agarré, como que vos me decís, si los jueces provinciales, bueno, cada provincia, artículo 5 tiene que seguir los principios de la Constitución, pero tiene su autonomía, exacto. Si dijiste eso, es eso. Entonces, cuando Victoria dijo, bueno, hay una justicia nacional que está encabezada por la Corte Suprema y después por los jueces inferiores, yo ahí prefiero sacarle el mote de nacional porque hace conflicto con la capital, ¿sí? Prefiero que digamos que hay una justicia federal para la organización mental de ustedes, no puede estar mal lo que hayas dicho y que tenemos una justicia por provincia y una justicia federal que está en simultáneo en todo el país para hacer valer los principios del artículo 31 y la jerarquía de las normas, ¿sí? Que es la ley federal que está por encima de las leyes provinciales e intervenimos en la provincia y lo hacemos con el amparo de la ley federal. Y si alguna Corte Suprema de provincia decide poner a la provincia por encima de la Constitución Federal, está la justicia federal con sus competencias exclusivas, excluyentes, únicas, excepcionales, que toma el caso y no se lo devuelve a nadie. Cuando un caso es federal, el caso es federal. ¿Ok?
Acá se empiezan a jugar las técnicas del ejercicio de poder. Siempre los poderes externos, los presidentes, necesitan tener controlado y organizada a la justicia federal porque saben que la justicia federal, a la hora de decir la verdad, está por encima de la justicia provincial. Y cualquier juez de provincia no es controlado por el presidente, pero los jueces federales, entre comillas, sí. Entonces necesitan los presidentes, jueces federales, bien controlados para decidir en última instancia sobre las leyes que pueden tener alguna conflictividad en provincia. ¿Entendieron? Esto todo el tiempo se está dando la mano con la idea de que todos los jueces pueden hacer el control, ya sean de provincia o ya sean federales. Y es todo un tema este. Esto lo siguen viendo mañana con competencias, pero bueno, no puedo no decirlo. Entonces, nosotros tenemos una Corte Suprema, ¿sí? Federal, que está organizada a través de la Constitución Federal y las leyes que emanan del Congreso Federal, porque el Congreso existe gracias a la Constitución, artículo 44. ¿Ven el esquema? Entonces, un Congreso Federal crea organiza una justicia federal con algunos principios fundamentales que están en la Constitución y que el Congreso no podría alterar. Como por ejemplo, que habrá una Corte Suprema, 108, y demás tribunales inferiores. ¿Sí? Bueno, eh, la Corte Suprema y toda la justicia federal están organizadas bajo un número de ley que tiene una multiplicidad de modificaciones hasta el día de la fecha, que es la ley o es un decreto ley bajo un gobierno militar, que es el decreto 1285 del año 1958. ¿Anotaron? ¿Podrías repetir una vez más el número? Te agradecería. 1285 barra, puedes poner 58. Gracias. Si ustedes entran a infoleg.gov.ar, no a la IA, porque la IA confunde, y ponen 1285/58, enter, eligen texto completo de la norma, va a aparecer toda la organización del Poder Judicial Federal. Antes creo que era la ley 4055 y después, vieja, ¿no? Y después se reformó por este decreto ley en un periodo que también es el periodo en que se reforma el Código Civil con el ministro de Justicia, que también era civilista, que es Borda. ¿Borda era? No, no me acuerdo el nombre. Ah, me olvidé el nombre. Yambías es uno y el otro, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Eh, eh, en esa organización que se da en ese año, esa, digamos, el estatuto, vamos a llamarlo así, de la Organización de la Justicia, que podría tener ese nombre, federal, que podría tener este nombre que acabo de decir, no lo tiene, tiene un número. Después se fue reformando por sucesivas leyes en democracia, ya, hasta no, todo el tiempo se reforma todo el tiempo haciendo referencia a este decreto, ¿entienden? Entonces no es que es porque el decreto sigue vigente, sino que le quedó ese número. Podríamos cambiarlo y ponerle
a ese número un nombre y ya. Por ejemplo, en este mismo decreto 1285/58 dice cuántos miembros tiene la Corte Suprema, pero la cantidad de miembros de la Corte Suprema es una ley del año 2006, pero reforma ese decreto. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Y si entran al texto completo de la norma, mientras yo estoy hablando, lo ven, van a ver que hay un montón de reformas a ese decreto que son pequeñas leyes y dice en qué año se sancionó la ley que modificó el artículo de la ley original o del decreto original. Em, bueno, y entonces dije esto porque quise empezar por la cabeza. La Corte Suprema de Justicia de la Nación debería tener, bien usado el potencial, bien usado acá, debería tener 5 miembros. Si alguien me dice qué artículo del decreto 1285/58 es, se lo agradezco. Si no, no importa. Sí les puedo confirmar que es del año 2006. ¿Me están siguiendo los María ya con tanta mierda que dije? Creo que ya no dan más. Bueno, si ya no dan más, dígame, ¿eh? Bueno, digo una cosa más y ya. Entonces, 5 miembros. ¿Cuántos tiene actualmente la Corte Suprema? Tres. 3. ¿Cuántos debería tener? Cinco. ¿Está bien? Los elige el presidente con acuerdo del Senado. Artículo 99, atribuciones del Poder Ejecutivo, inciso 4. ¿Ok? Acá encontré, profe, que nos pidió que googleáramos. Sí, El artículo 2 y se incorpora ese como artículo 21 del decreto ley número 128 barra 1285/58, que son los 5 miembros. exacto. Antes de esa ley eran 9. Esa ley se redactó en el año 2006, se sancionó en el año 2006. La corte anterior era la corte del periodo de Menem, para hacer una referencia rápida, y Menem había modificado el número de miembros y lo había elevado a 9. Y cuando se redactó esa ley, en ese momento eran 7 y se redujo el número de miembros a 5. Eran 7, deberían ser 5 y después y ahora quedó compuesta por 3. Deberían seguir siendo 5. ¿Está claro? No voy a entrar en el detalle menos ahora. Olvídense. Solamente sepan esta solo. Deberían ser 5 y son 3. Y solamente les dije cómo son nombrados. O cómo deberían ser nombrados. Otra vez en potencial, otra vez bien puesto. Pues ya Por- fueron nombrados por decreto de oh, comisión una vez. claro, pero tenemos una historia muy larga de anomalías eh, que bueno, nada, no, nada, nada ahora, ¿sí? De cómo se van nombrando, yéndose, viniendo, eh, manejos, todo esto que no es para indignarse, volviendo al inicio, todo esto que sabemos que tiene que ver con que lo judicial es político y lo político es judicial. Entonces no puede ser de otra forma, ¿ok? Y bueno, se eligen por el 99, deberían elegirse según, los elige el presidente con acuerdo de 2/3 del Senado, ¿sí? 2/3 de los presentes. Si hay más gente presente, es más difícil llegar a 2/3.
Em, y los demás jueces, que no son los jueces de la corte, con esto estamos terminando la clase, hoy, son elegidos otra vez por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, ya no de 2/3, sino de mayoría absoluta, que son las mayorías que maneja en general el Congreso, pero no de cualquier miembro que el Poder Ejecutivo se le ocurra elegir, sino que tienen que ser jueces que previamente han pasado por el concurso que organiza el Consejo de la Magistratura, órgano creado en el año 1994. Antes no existía, después sí, y que tiene toda una historia que tampoco podemos desarrollar ahora, que es súper divertida de desarrollar, pero bueno, un quilombo explicarlo. Y hasta acá hoy, ¿está bien? A esto último que acabo de decir le falta de todo. Solamente dije el crudo. Bueno, mañana siguen con todo esto. Y el viernes también. Es un curso intensivo. ¿Preguntas hasta acá o estamos? Para mí Listo. está perfecto. La pongo en YouTube y que Gracias. vuele por el cosmos de la internet. ¿Listo? Listo. Sean felices. Seguimos mañana. Gracias, profe. Chao, gracias, profe. Chao. Profe, gracias.